O con la pierna cambiada. Buenos días. Tardes, más bien. Buenas tardes, Miss. Que entren todos. Esperamos tantito. Un minutito. Mientras, ¿tiene su libreta de tareas por ahí? ¿Su bitácora? Sí. Ok. Sí. Esperen. Ok. Prendemos las cámaras nada más para ver el tema de... vamos a comentar un poquito sobre... Vamos a dedicar unos 10 minutos a comentar un poco el tema de sus tareas. Más o menos que nos cuenten, lo que hicieron, en este caso, cuál les gustó más, qué reflexión encontraron en lo que realizaron, del menhir y del dolmen, del cromlech y de las paleolítico y neolítico, etcétera. A ver, ¿quién empieza? No hice ninguna tarea, maestra. ¿No hiciste ninguna tarea? Tienen que hacerla. No hice ninguna, perdón. Ok, bueno, ahorita vemos cómo hacerle contigo porque normalmente son como 3 o 4 tareas por unidad y pues valen el 60%. Son muchas. 50. Entonces hay que, para que no se queden sin calificación. Ok, bueno, alguien que sí ya la haya hecho y nos quiera mostrar sus tareas. Yo, maestra, yo la hice. A ver, Daniel. ¿Pero cómo se la enseño? Pues prendiendo la cámara y enseñándonos. ¿Pero qué le enseño? ¿El menhir o el dolmen o todo? ¿Cuál te llamó más la atención? Lo dejo libre, a ver, cuéntanos. Pues todos se me hicieron chidos, la verdad. Uh-huh. Pues el más sencillito fue el menhir, ¿sí se pronuncia así? Menhir, sí. Pues fue el más sencillito y luego... Mejor se lo enseño porque la neta... Sí, justo, para que todos los demás vean un poco y que se vuelva como una especie de galería. Esto. ¿Sí se ve, Miss? Sí. A ver, ¿por qué te llamó la atención este monumento megalítico? Porque es como el Google Maps, que es como una señal de que llegaste a un lugar o un destino. Y pues se me hizo chido. Luego, ¿qué es? Este es el dolmen. Sí. Perfecto. ¿Le leo lo que le escribí o así está bien? Más que leernos tu reflexión sobre lo que hiciste. Pues el dolmen es un tipo de funeraria. Es como un tipo donde entierran. ¿Sí, no? Sí, de hecho, es como una tumba. Está hecho como una tipo casita. Tiene pues, su techo y sus paredes para que no se caiga. Luego no sé cómo se pronuncia, maestra. El cromlech. Sí, ese. Pues es algo de la sepultura también. Y este circulito, por lo que investigué o por lo que me acuerdo, es que ahí creo que se juntaban o algo así como para rezar o adorar o algo así, para tener memoria o algo así. Sí, ¿no? Sí, tiene como un sentido religioso.
Entonces, muy bien. Muchas gracias, Daniel. A ver, alguien que me cuente algo que le haya impresionado. Sí, dime. ¿Cómo era este, no, maestra? ¿Cuál ¿Cómo es era ese? este, no? De tarea. Ah, Es caray. el ¿Qué dice? pulcro de corredor o Ah, sí, comedor. también. Es el que hicimos en clase, ¿no? Bueno, parecido. Sí, es el que hicimos en clase, que es como la sucesión de los dólmenes. Ah, pues es todo, maestra. Muchas gracias, Daniel. A ver, alguien más que normalmente, pues esto se asocia también así hasta con temas como esotéricos de que, pues cómo hicieron estas construcciones, si fueron ayudados por algún tipo de extraterrestres o gigantes o cosas así. Entonces, pues es impresionante un poco el hecho de que tan poca tecnología hayan logrado hacer pues esto. A ver, ¿quién más quiere comentar? Yo, maestra. Bueno, A a mí ver. que me causó más impresión fue el, ¿cómo se llama? Cromlech, o no sé cómo se pronuncia. Ujú. De Stonehenge. Porque, ajá, o sea, no solo era como, bueno, yo puse que pues era como, como algo astronómico también, porque veía que captaba los movimientos cíclicos del Sol. Bueno, eso fue lo que vi en un documental. Entonces también me causó así como impresión. Dije, wow, qué loco, ¿no? Y pues nada, yo creo que fue lo más que me gustó de eso. Está bueno, de hecho, o sea, ahí vemos Sí, cómo es que hay empieza todo muchas cosas, hay demasiadas cosas. cómo empieza el tema de la observación, lo que les decía un poco, ok, ya nuestras necesidades básicas están como satisfechas, ahora tenemos tiempo como igual de pensar y de crear pues una visión del mundo y ahí pues nace todo este tema de las religiones o cosmovisiones del mundo y pues ahí entra la astronomía, que es parte pues de esa evolución del ser humano de pasar de ser nómada a ser sedentario. Empiezas a tener otro tipo de pues vivencias quizás. A ver, dos personas más que nos cuenten qué les llamó más la atención de todo esto. Pues ¿O qué yo vieron? como Yanni había visto que el Chromech, bueno, yo leí que era de astrología, pues supongo que te dan cuenta lo del sol, pero sí bueno, también leí que era para hacer, se creía que era para rituales, pero también tenía fines funerarios y además lo usaban para la astrología, entonces fue como que tenía muchas funciones. Claro, si van a Inglaterra, es visita obligada. Yo a todos lados los quiero mandar. Pero, y a la gente que le guste mucho todo esto de lo esotérico y las cuestiones misteriosas, creo que es uno de los primeros lugares en los que tienen que voltear a ver, porque pues este lugar está como lleno de mucho misterio, porque muchos dicen que era para cuestiones religiosas, como un observatorio, otros como cuestión funeraria, entonces ahí como que no hay no se ponen de acuerdo muy bien en qué es ese espacio, ¿no? Hay como pues suposiciones. Al final la historia está hecha de suposiciones. Si no estuviste ahí, pues no lo viste, entonces a partir de ciertos estudios vas como denostando cosas, pero bueno. ¿Alguien más para continuar la clase? Yo, Miss. A ver, Sai. Se me hizo interesante lo de la tumba del corredor. Ajá. Déjele muestro el dibujo. A ver tu dibujín. Ah, te salió padre. Decían que servía como también para la astronomía, porque como era un tipo de cuevita, nomás tapaban la entrada y apreciaban la luz de las estrellas y todo eso. Entonces le servía para la astronomía. Bien, muchas gracias. Ok, pues aquí miren, el punto de la tarea, más allá de que cumplan con un objetivo escolar, es que realmente se interesen, ¿no? De lo que están viendo, que le encuentren un sentido para ustedes. Pues no sé, a los que les gusta la astrología, pues no, ya tienes un referente. No sé, hay que interesarse más allá de una simple actividad escolar. Y a los que les haya gustado la parte del dibujo, pues ahorita no he revisado sus tareas, pero lo voy a hacer y ya, por ahí les pongo comentarios. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario antes de empezar o comenzamos? ¿Nadie quiere enseñarnos su tarea?
Ok. Luis, si puedes borronear la pantalla, ¿eh? No, no es cierto. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a empezar. No, más bien, quería cerrar el tema del día de ayer. Denme un segundo porque me equivoqué de presentación. Denme un segundito para abrirla. Esperen. Ah, qué caray, perdí la presentación. Nos ¿Qué quedamos pasó? en que nos va a dar clase libre porque nos portamos muy bien y trabajamos mucho. No No me creo. acuerdo, ¿qué dijo usted? No creo. Ok, no la encuentro. Entonces, pues ya vamos a empezar directamente. Bueno, más bien vamos a cerrar el tema del día de ayer. Ahorita les mando unas imágenes de escultura que quería ver, pero no encuentro la presentación. Pero bueno, como conclusión a lo que vimos, pues la semana pasada y vimos que pasamos de una etapa del Paleolítico al Neolítico, que el Neolítico es como el cambio revolucionario increíble porque se pasa de ser nómada, cazador y recolector, a ser sedentario, que se genera la agricultura y tal, lo que ya hablamos. Y pues si se genera esto de ser sedentarios, inevitablemente se van a tener que generar viviendas. Ayer un poquito vimos el tema de las viviendas, cómo fueron evolucionando, de pasar de ser casi una cuevita y replicar este mismo sistema a partir del diseño como de estas chocitas, se evoluciona a crear el concepto del muro como tal. Con el concepto del muro como tal, se puede generar una altura constante dentro de los espacios, lo cual pues ya nos da otra otra configuración espacial a la que se tenía en las cuevas, y empieza como el tema del diseño. Vimos en Catalhuyuk esta primera ciudad, que se considera como la primera ciudad del mundo, lo cual es pues impresionante, que está en Turquía. Ayer lo vimos como muy rápido, cómo empezaron a partir ya sabían cómo hacer muros, entonces iban apilando estos muros de modo que se hacía estas configuraciones como parecen panalcitos de la ciudad, que se iban pegando una vivienda con otra, no había calles y se generaba casi como este bloque. La gente entraba por las losas, y aquí creo que nos quedamos en un punto muy importante ayer, que era el tema de la división espacial, pero interna, ¿no? Empezar a entender que si tienes un espacio interno, pues le puedes dar diferentes usos, y que a partir de hacer ciertas como acciones dentro del espacio, como levantar una plataformita, un escaloncito, puedes generar diferentes espacialidades dentro del sitio interno para decir, mira, aquí se usa para comer, se usa para dormir, se usa para cocinar, etc. Entonces ahí empezamos con lo que se conoce como el programa arquitectónico. Pues este programa arquitectónico es lo que ustedes van a hacer como arquitectos siempre, que es organizar a partir de ciertas funciones un espacio. Entonces, con eso como conclusión de la prehistoria, vemos pues esa evolución y esa necesidad del hombre de cumplir ciertas necesidades específicas, y a partir de esas necesidades, pues a partir del diseño, darles una solución. ¿Dudas o comentarios con esto de la prehistoria, o se quedó más o menos claro? Todo claro, maestra, gracias. Bien, ok. Quería presentarles un poquito ahí del tema de escultura, de pintura. Ay, se me olvidó cerrar ese tema. De pintura, pues, ¿qué es lo que hubo? El tema de las pinturas rupestres durante el Paleolítico, como esta forma de representación. El tema de la cerámica, como a partir del uso de estas vasijas, que sí las usaban como un fin utilitario, pero pues también tenían ahí ciertos adornos, que eran como muy geométricos en un inicio. Y en la escultura, es la que les quería presentar, hay unas figuritas que se llaman las Venus. Estas Venus eran la representación femenina y pues la fertilidad. Entonces, les voy a mandar la imagen para que las vean. Y bueno, pues ya, con eso cerramos el tema de la prehistoria.
vamos a empezar con un nuevo tema, que es Mesopotamia. ¿Alguien ha escuchado hablar de Mesopotamia alguna vez? ¿Sí? De Egipto, se las cambio. ¿Han escuchado hablar de Egipto? De la civilización egipcia. No. Todos, ¿no? O sea, es como Un bien poco. común. Ajá. Y ahorita ¿Dónde les voy a está? decir por qué. Porque todo el mundo así tenemos como referencia a los egipcios, pero no sabemos casi nada de Mesopotamia. Y bueno, pues es lo que vamos a empezar a ver ahorita. A ver, compartir. Me dicen si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. No, la mía se trabó. Ok. Espera que me trabé. Me trabé. Listo. Ok, creo que ya se ve. Ah, miren, aquí, bueno, para los que tenían como mucha duda de las tareas, varios me preguntaron así por forma personal que cómo era el tema de la bitácora, de la tarea, nada más rápido para ya terminar ese punto y en las siguientes tareas no vayan a tener problema, ¿verdad? Lo que les decía, normalmente, estas son unas tareas del semestre pasado, les encargué de paleolítico, neolítico, y de manera como muy sintética, pues poner una definición de la palabra o del concepto que estoy encargando, pues el tema ahí de los dibujos bien importantes para que se apropien del tema. Vean ahí como varios de sus compañeros pues abordaron la tarea, lo de el cromlech, yo les encargué que pusieran como que la definición y también ciertos lugares donde se ubicara, porque también es importante que empiecen a ubicar pues dónde se encontraban estas construcciones. Entonces, bueno, nada más les traía esto como ejemplo de trabajos de sus compañeros del semestre pasado. Miren, esta chava así, hasta adornaba así todas las hojas y súper bien. Echaba ganas. Y pues este tipo de croquis así como muy rápidos también pues, son muy útiles. Entonces, no es necesario ser el mejor dibujante, lo digo de nuevo. Ya vas a empezar, Luis. Pero, pues sí que le echan ganitas. A ver, Luis, coméntanos algo. Estás muy participativo. Sé que eres tú. Cuéntale aquí, maestra. Ok. Y bueno, pues ya, un poquito de las Yo tareas. soy experto en este tema. ¿Qué ocupa, maestra? Ah, sí. A ver, te voy a preguntar todo, ¿eh? Leí todos los mensajes. Pregúnteme. A ver, no, cuando sea necesario te pregunto. Ok. Pregúnteme desde ahorita, ya le contesto todo. No te creo. Pero bueno, vamos a ponerte a prueba. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto de Mesopotamia. Mesopotamia se considera que es la primera civilización del mundo. O sea, pasamos de pequeñas aldeas, de pequeñas chocitas, a que se fue desarrollando, ya vimos cómo, hasta Catalhuyuk o Çatalhöyük, como se conoce como esta primera ciudad. Pero era una ciudad, pues, chiquita, ¿no? En realidad. Aquí en Mesopotamia ya damos así el salto enorme a que se considere la primera civilización. Pregunta, ahora sí, a ver, Luis, ¿qué podrías considerar que tuvo que pasar para que se considerara como civilización? Que pasara de ser ciudad a ser una civilización. No, pues que hubo mucha gente, que hubo mucha más gente, maestra. Ajá, sí, tienes razón. ¿Y por qué se dio eso de que hubiera más gente? ¿Cómo pasó de ser 100 habitantes a ser 30,000? ¿Cómo se dice? Por el crecimiento de las cosas, de los cultivos, que expandieron más de territorio y pues más la gente vino, como se reproducieron más también. Miren, sí sabe, Luis. De hecho, sí, justo. Soy un genio. Sí, justo por lo que dijo Luis. Mesopotamia se va a considerar la primera civilización del mundo, ahorita lo vamos a ver más específico, pero tiene que ver con lo que dijo su compañero. Primero, pues hay que situarnos geográficamente. Primer paso como arquitecto siempre, saber dónde es el sitio y cómo es el sitio, eso es importante. Entonces,
Primero vemos que Mesopotamia se encuentra en lo que actualmente se conoce como Irak. Ayer platicamos un poquito de esto de la media luna, este paso como muy natural entre los tres continentes y que se vuelve pues ese nodo, ¿no? Entonces, justamente dentro de ese nodo, dentro de esa media luna, se encuentra Mesopotamia. Es lógico. Si empezaban a ver aquí los primeros asentamientos como Çatalhöyük, las primeras ciudades, y toda esa tránsito de personas, pues era muy lógico que se situara aquí la primera civilización, y pues no en Argentina, porque imagínense, o sea, se tardaron en llegar un montón a Argentina, ¿saben? Entonces, pues era lógico que en ese paso natural que tiene el mundo, pues se situara esta primera civilización. Actualmente pues están ahí en guerra y es lamentable porque hay cosas muy interesantes en Medio Oriente. Ok, vamos a hablar un poquito sobre las primeras civilizaciones que se dieron. La primera civilización del mundo, el origen de todo, la civilización como la conocemos, son los sumerios. Estos sumerios vivieron en el año 3300 antes de Cristo. Quiero que se den una idea otra vez del tema de las fechas. Vamos a intentar poner una línea del tiempo. Nosotros medimos nuestra historia a partir del año 0, del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como, contando desde ese 0, tenemos 2021 años, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros. Los sumerios dice que vivieron en el año 3300 antes de Cristo. Entonces, vean acá, como 3300 años antes de Cristo. Entonces, bueno, entre ellos y nosotros, pues hay 5000 y pico años, que pues es un mundo de tiempo. Y sí, a mí me cuesta un poco conceptualizarlo realmente. Luego, estos fueron los primeritos, los sumerios. Luego nos habla que estaban los acadios. Los acadios estuvieron por aquí del 2300 antes de Cristo. O sea, más o menos, los acadios están a la distancia del nacimiento de Cristo, casi igual que nosotros estamos a la distancia del nacimiento de Cristo. Entonces, más o menos para que empiecen a medir pues el tiempo, ¿no? Los babilonios, 1800. Y bueno, asirios son más recientes, para terminar con los persas en el 600 antes de Cristo. Nada más aquí quiero que lo noten. Normalmente los historiadores, como para poder compactar o generalizar todas estas historias, todos los temas históricos, como que los agrupan. En este caso hablamos de Mesopotamia como si fuera una región, pero si nos damos cuenta, no, se me fue. Esperen, de nuevo voy a hacer mi grafiquita rápido. Si nos damos cuenta, aquí está el Cristo, 3300, los sumerios. Si vemos a los asirios, son 1500 antes de Cristo. O sea, entre ellos había casi una diferencia de 1800 años. O sea, casi lo que nosotros tenemos entre el nacimiento de Cristo y nosotros. A lo que voy es, cuando nosotros volteamos a ver pues, el nacimiento de Cristo y toda esta historia, pues nos parece algo como súper antiguo y súper lejano a nosotros, porque sí lo es. Pero si nos damos cuenta, entre estas civilizaciones que se consideran Mesopotamia, que se consideraban que vivían en la misma región, también había miles de años de diferencia. Entonces, ¿por qué se me mueve? Esta es mi culpa. Entonces, aquí la reflexión que quiero que vean es, sí, los historiadores los agrupan, pero entre ellos, entre los asirios, que vivieron en 1500 años antes de Cristo, o los persas, los sumerios eran casi 2000 años anteriores a ellos. Casi volteaban a ver los persas a los sumerios y decían, no, pues tienen la misma periodicidad o la misma antigüedad que nosotros vemos con Cristo. Me paro aquí para ver si se entendió este rollo del tiempo y si tienen algún comentario o algo respecto a lo que les estoy diciendo, de esta reflexión de la temporalidad. A ver, venga, ¿quién quiere hablar tantito? No, maestra, sí se entendió. Ok, bien, pues aquí nada más era para referenciar
que entre ellos mismos pues son muy antiguos. Y pues mucha de la información de los sumerios, de los acadios y todo esto, pues se ha perdido porque pues son cuestiones bastante antiguas y nos lleva también a la situación geográfica donde se encontraban, que la vamos a ver. Es un lugar complicado para que las cosas se quedaran como en pie mucho tiempo. Ok, bueno, entonces, como conclusión aquí, Sumerio es la primera civilización, la más antigua, luego le siguen los acadios, luego los babilonios, asirios y los persas. Ahí también en el tema de los sumerios como la primera civilización, muchos hacen referencia otra vez a estos temas como muy místicos, de si provenían de algún sitio fuera del planeta, si eran extraterrestres o si venían del mar como tal, de estas ciudades perdidas como la Atlántida. O sea, como que se especula mucho sobre el origen de estas personas, porque como hay poca información, pues entonces se especula mucho de dónde vinieron y pues se atribuye casi siempre a cuestiones pues mágicas. La verdad es que seguramente no fue así, pero quién sabe. Ok, bueno, un poquito más sobre esa cronología y un poquito situarnos otra vez geográficamente cómo funcionaba esto. La primera civilización, ya lo dijimos, Sumeria, que se desarrolló en esta parte. Aquí quiero que vean algo muy importante, que empiecen a leer también el tema de los mapas y de los planos. Aquí hay una condicionante geográfica que permite que se desarrolle la civilización. ¿Cuál condicionante geográfica creen que es? A ver, ¿siguen despiertos? Los ríos. Exacto. De hecho, ayer hablábamos un poco de eso. Alguien comentó, es que hay agua. Y sí, la presencia de estos ríos bien importantes, el río Tigris y el río Éufrates, fue lo que permitió que se desarrollara ahí la civilización. ¿Por qué? Pues porque es claro, si tienes agua, pues evidentemente te va a permitir tener pues mayor fertilidad y por tanto pues mayores cultivos, etcétera. Entonces ahí la primera condicionante de terreno pues es la condición del agua, y ahí pues los ríos Tigris y el Éufrates. Entonces pues ahí se desarrolló la primera civilización, los sumerios, y luego pasaron en el segundo milenio, casi 1000 años, para que se desarrollara pues toda la parte del imperio babilónico, y finalmente en el año 1000 se desarrolló, 1000 antes de Cristo, se desarrolló el imperio asirio. Ahora vamos a ver un tema de los imperios. A ver. Ok, no, si regresamos para ver el tema de los imperios. Pregunta, para ver si andan despiertos. ¿Cómo creen, o más bien, por qué creen que una civilización pasó de ser solamente eso, como una civilización tal cual los sumerios, a convertirse en un imperio? ¿Por qué creen que haya pasado esto? Porque a lo mejor había más gente que peleaba así como que las cosechas y todo eso, y por eso se hicieron imperios, ¿no? Exacto, sí me va siguiendo. Muy bien, justo por eso. Pongámonos... Eso iba a decir yo. de Luis. Pongámonos en una situación personal. O sea, esto de que se haya convertido en imperio casi lo traemos en nuestra forma de conducirnos como seres humanos. Si nosotros tenemos entendemos el concepto de propiedad privada, pues entendemos que esta taza es mía, ¿no? Y yo la voy a cuidar, yo la voy a procurar, no sé, es mía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una taza, pues bueno, soy el propietario de una sola taza. Pero ¿qué pasa si yo tengo 100? Pues entonces soy quizás un poco más poderoso, porque puedo hacer con esas 100 tazas más, pues muchísimas cosas, ¿no? Prestarlas, donarlas, enterrarlas, qué sé yo, son mías. Entonces, algo así pasa con el tema de la tierra. Si yo soy poseedor de un pedacito de tierra, pues ese pedacito de tierra me va a permitir cultivar
tantas cosas y me va a permitir tener cierto tipo de agricultura. Y con esa agricultura y con esa ganadería, pues me permite dar de comer a mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo más territorio, pues me voy volviendo más poderoso. Pero si tú tienes un vecino enfrente que está pensando lo mismo que tú, pues entonces ahí empieza a ver el tema de los conflictos. ¿Por qué? Porque ¿quién dicta o quién dice cuánto tierra me va a quedar yo y cuánta tierra te vas a quedar tú? Entonces, uno de los grandes principios de todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, justo empieza aquí. Y justo empezó por el tema de la sedentarización. ¿Por qué? Porque este espacio es mío, pero ¿quién lo dijo? Yo me lo apropié, ¿no? Pero también el otro grupo se pudo haber apropiado del otro sitio. Y así entonces, yo pues voy creciendo, me voy apropiando de un territorio, lo voy casi como domesticando, culturalizando a mi modo. Y cuando otro grupo choca, es ahí donde empiezan todos los temas pues, de las guerras. Y todo eso empezó aquí, porque los sumerios empezaron como una civilización, todo muy bonito, y estamos creciendo y nos estamos desarrollando, y todo bien. Pero, pues empiezan a crecer otras civilizaciones como los acadios, que tenemos por acá, que se consideran el primer imperio de todo el mundo. Entonces, estas gentes fueron los primeros que empezaron a pelear por territorio. Aquí empezó, pues yo creo que el mal mayor del tema de la guerra. Los acadios empezaron a conquistar territorios, empezaron a darse cuenta que entre más territorio, pues más ricos y más poderosos, entonces empiezan a generar este tema del imperialismo y del tema de los imperios. Después los acadios, pues casi como de forma muy natural, fueron conquistados por los babilonios crecieron pues, en cierta medida, y estos chavos fueron conquistados por los asirios para al finalizar llegar a ser conquistados por los persas. Entonces nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de la historia que la historia está hecha a base de conquistas y está hecha a base de guerras y de gente que va ganando, va conquistando territorio, se va apropiando del anterior, y en esta apropiación de que se hacen las guerras también hay una apropiación cultural, de modo que vas absorbiendo los conocimientos del otro. Un poquito, pues nosotros somos producto de una colonialización, ¿no? Llegan los europeos, nos conquistan, y de algún modo, pues somos un producto entre la gente que está aquí en México, los indígenas, y la gente que llegó del Nuevo Mundo, para generar pues una nueva cultura. Mismo tema pasó allá. Comentarios sobre este tema de la guerra, alguien que esté muy interesado en estos rollos, que nos diga o que pueda ampliar un poquito más lo que dije. Y yo digo que, o sea, el nombre de imperio más bien se le dio por la necesidad de tener, de esas personas de tener más territorio y más territorio. No tanto por la gente, sino por la necesidad que tenían ya de ampliarse, de extenderse. Yo digo, ¿verdad? No, No sí, sé. sí, es que sí es una necesidad. Sí, no sé, para mantener a una familia necesitas 1 metro cuadrado de cultivo, pues para mantener a 10, evidentemente necesitas más. Entonces, a mayor población, mayor crecimiento y pues mayor necesidad de expansión. Entonces, pero ahí también yo creo, bueno, no sé lo que opinen, que entra también un tema de, pues como de ego, no sé, de querer conquistar, de ser el más fuerte. A ver, ¿quién nos comenta? Pues sí, ¿no? Ambición y poder, tener más riquezas que lo otro. Exacto. Y, pues, yo creo que es el más. Y Pero- pues eso ahí queda como reflexión, ¿no? A ver, dígame, di. De que si en algún momento no llegaron a juntarse esos 5 imperios. Convivieron en algún punto, pero fueron, o sea, uno absorbió al otro y uno absorbió al otro y uno absorbió al otro. Y los iban desapareciendo, básicamente. Es que yo digo que esa necesidad de tener más no es a lo mejor el tanto por necesidad, sino porque desde antes ya se utilizaba la diferencia de niveles, de clases. Porque, por ejemplo, incluso como le comentaba el otro día, en estas casas que hacían antes,
ya existía como cierto nivel para ciertas personas importantes. Entonces ya como que eso mismo ya como que ya hay un cierto de envidia en las personas. Entonces ya a lo mejor esas personas que tenían poco quieren tener un poquito más y las que tienen más, pues es lo mismo, quieren tener más. Exacto. Mira, justo eso nos lleva a la siguiente parte. Muy bien, Karen. Muy bien, muy bien. Justo nos lleva a esto, el tema de las jerarquías. Lo metiste en el momento perfecto. A ver, ya hay una civilización, ya nos hicimos sedentarios, ya empezamos a crear ciudades, más bien, primero una ciudad y ya empezamos a convertirnos en civilización. Ya nos dimos cuenta que crecimos, que hay agricultura, que hay ganadería. ¿Quién lo va a organizar? Entonces, ahí es donde empiezan a generarse estas como segmentos o clases sociales. Realmente, aquí yo lo ignoro, ¿quién decidió quién iba a ser el primer rey? ¿No? O sea, ¿bajo qué criterio pues, dijeron, no, tú, ¿no? No sé realmente. Lo que sí sé es que empieza a haber este segmento que va a generar algún tipo de orden social, el rey, ¿no? Como dictando esta forma en la que todos los demás deben de comportarse, los nobles y sacerdotes con todo este tema de la religión, que ya vimos, como ya hay tiempo de pensar, ya nuestras necesidades básicas están cumplidas, pues entonces vamos a crear estos sistemas religiosos de cosmovisión, de cultura, etc. Los encargados de llevar a eso pues van a ser los nobles y sacerdotes, escribas y funcionarios, pues toda esta gente que va a llevar la administración pública, el cómo vamos a funcionar, porque pues una sociedad necesita funcionar como en cierto orden. Bueno, así lo conocemos ahora, tal vez puede haber sociedades en una realidad alterna que no tengan ningún tipo de leyes, reglas y funcionen, no lo sé. En nuestra realidad, en nuestra civilización y en nuestro mundo, empezó así y así lo hemos seguido, o sea, somos nosotros la tradición de esta gente que se le ocurrió organizarse de este modo, pero quizás había otro modo de organización que no, que era diferente. Luego vienen los campesinos, artesanos y soldados, que esta gente, pues es la gente que va a hacer que funcione la sociedad. ¿Por qué? Porque hace pues todo el trabajo como sucio, ¿no? De pues la agricultura, la ganadería y que mantiene pues todo el sistema. Y pues los esclavos que actualmente teóricamente no hay, pero pues no sé, a veces mucha gente tal vez se siente como eso, ¿no? De que no puede ser realmente libre porque tiene que hacer trabajos pues que le den de comer a este sistema. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra forma de organización, lo que nosotros vivimos actualmente, cómo nos organizamos, tal vez no es un rey al que tenemos ahora que servir, pero hay poderes políticos o poderes económicos y toda esta forma de organizar proviene desde aquí. Voy a cortar aquí la sesión, nos volvemos a conectar para comentar este tema. Lo voy a dejar tantito y nos ¡Maestra! Luis. Te voy a poner a participar, Luis. Bueno, nos conectamos.